el giro cómo romper con el gato, Cómo escribir con claridad. Tres consejos: un piensa antes de escribir, dos piensa en el lector, sea directo e interesante. Tres, deforma su documento. Cuatro, vais breve y sencillo. Cinco, redacte con sentido, organice sus frases. Seis, elimine los sustantivos superfluos. Siete, sí, concreto y no abstracto. Ocho, mejor activa que pasiva y nombre a la gente. Nueve, atención a los falsos amigos, la jerga y las siglas. 10, revise y compruebe, referencia bibliográfica, Comisión Europea. Cómo escribir con claridad. Piense antes de escribir, el método de las 7 preguntas. Lo esencial del mensaje. 2, las personas afectadas. 3, plazos, días, horas. 4, lugares. 5, cómo, circunstancias, explicaciones. 6, por qué, causas y objetos. 7, datos calculables y medibles. ¿Quién va a leer el documento? ¿Cuál es su intención? ¿Qué temas debe cubrir el documento? 2, piensa en el lector. Haga que se impliquen, dirígese a ellos directamente. Imaginen las preguntas, haga que se interesen. Sea directo, sea interesante. 3, ahora planifique y deforma su documento. Al escribir un ensayo, artículo científico, monografía, tesis. Al empezar un breve resumen, formato amigable. 4, breve, sencillo, escriba o cuente lo que es evidente. No llene el documento, no redundancias, no repita acontecimientos, datos u otros elementos. Documentos breves, vuelva a estudiar y analizar la gramática, ejemplos. Claves lingüísticas para mejorar tu escritura. Conciencia lingüística, desarrolla tu creatividad. Escriba historias, cuida tu ortografía, la acentuación, los acentos, mayúsculas, minúsculas, la puntuación. Repasa la gramática, analiza los significados. Claves lingüísticas para escribir, mejorar tu escritura. Ampliar la conciencia lingüística del escritor. Cuida la ortografía y la acentuación. Y uso de mayúsculas, minúsculas y La puntuación y uso del diccionario en tus ortográficas. 3, estudia la gramática y uso de las L's, ismo, laísmo y loísmo. Y uso de mayúsculas y minúsculas y La puntuación. 4, usa bien la sintaxis, utiliza bien el lenguaje. Si tienes dudas gramaticales, acude a un libro de gramática. 5, léxico y semántica, falta de cohesión. 2, falta de coherencia. 2, piezas fragmentadas, una respuesta. Conectores, funciones, subrayar, deducir, contrastar, ejemplificar, dar continuidad, señalar una secuencia, presentar una semejanza. Herramienta del pensamiento. La escritura es un ejercicio lógico del pensamiento. Las ideas necesitan coyunturas. 2, puentes. 3, continuidad. 2, conectores de uso frecuente. Como puede ver, De ilustración o inferencia, ya señalado que le he señalado que de recapitulación o énfasis. has. Desde este punto de vista, Contrario a lo anterior, ¿cuántos más? Hay más todavía. para adicionar transición. Ensayar, ensayar. Valorar, aporte, conectores lógicos. De cola que uno compacta. Pensar y discernir, utilización. Practicar en un mismo texto. Utilizar diversos conectores. Lista plástica o al lado de nuestra mente, nuestros textos. Clasificación, un conector para recapitular, resumir o hacer síntesis. Abreviemos, ahora podemos volver presurosos a. Al comenzar estas reflexiones señalé, aludí antes a, aludí más arriba. Anteriormente tuve que contentarme con hablar de. Antes de entrar en nuestro asunto conviene recordar cómo dijimos al principio, como ya no hice notar. Con lo que llevo dicho hasta aquí me parece
así sumariamente. Creo que sueño antes que o no dije que para hacer una síntesis, recalcar o subrayar una idea. Afirmaré ahora que al afirmar que antes de continuar insistamos en aquí debo repetir, aún es más, aún mejor. Ciertamente, cierto. Consta pues que conviene subrayar. Creemos haber dicho lo suficiente para sobre. Creo haber mostrado que, creo haber sugerido antes que, creo indiscutible la afirmación de que, creo que aquí se ve bastante bien cómo debemos insistir sobre este punto. Definitivamente, deseo subrayar que, deseo en este contexto subrayar para ejemplificar o ilustrar. Abundan los ejemplos de acudimos a este ejemplo para, así por ejemplo, buen ejemplo de ello. Comenzaré dando algún ejemplo. Comenzaré dando un ejemplo como caso típico. Con este ejemplo he querido. Demos otro ejemplo. Para eso tenemos que partir de, para ilustrar mejor. Pero ahora imaginen a ustedes que podemos imaginar que, por caso, sirva de ilustración para tomando como ejemplo. Tómese como ejemplo. Un vivo ejemplo de esto es verbigracia. Para un conector, orden temporal de una lista, una secuencia. Ahora es oportuno hacer, ahora puedo decir al principio, antes de pasar adelante, antes por el contrario, atengámonos ahora aún así, comencemos con, como primera medida, con el tiempo, con respecto al primer punto, de pronto, de repente, desde antiguo. Después empezaré por, en este orden de, en primer segundo lugar, en primer segundo término, en últimas, enseguida. Entonces, para contrarrestar, anteponer o hacer evidente la antítesis, a despecho de, a diferencia de, a pesar de que, a veces en cambio, antes bien, antes por el contrario. Ahora, contrariamente, de otro lado, de otro modo, desde otro punto de vista, en el cambio, en contraste con. Voy a poner G6 un conector para presentar una semejante como para una similitud, o similitud, o establecer una relación. A su imagen y semejanza, al lado de algo parecido por el análogamente, cabe preguntarse si, así como, así mismo, bastante similar, compárese del mismo modo. El nexo entre el parangón salta a la vista. Igualmente, la afinidad es notoria entre lo que es lo mismo. Paralelamente, pero la establecido de este contexto. Paralelamente, pero esta relación entre referida a este contexto, la relación entre, si se compara todo esto con, similarmente, también cabe comparar. Todas las observaciones se relacionan también con una idea de semejanza que existe entre ser un conector, para inferir, deducir o concluir un razonamiento. A causa de ello, a consecuencia de saber, ahora se comprende por qué, al sacar en definitiva, así las cosas, como se ve, conclusión. Dado que, de ahí se infiere que, de ahí sin más, de aquí se desprende. De ello resulta que de lo anterior, de todo ello, en conclusión, en consecuencia, es así como de aquí porque, para concluir, planteada así la cuestión, podemos conjeturar que, podemos sacar en conclusión que por lo tanto, un conector para admitir o conceder la razón, aceptada la existencia de, aceptemos pues que aceptes o no, admitamos que admito que aquí mi tema recuerda, ciertamente cierto es que, como es sabido, concedamos que, concedido todo eso, debemos comprender, es verdad, estamos de acuerdo en, estoy de acuerdo con, habrán quienes piensan que hay que reconocer, importa conceder que, lo cual es cierto, me doy cuenta
acontece además de esto, agregando lo anterior, al lado de lado del derecho, algo más hay que añadir. aún falta. Es más, hay más aún, hay otro aspecto que me queda por añadir. No está por demás traer a colación No debo salud, que otra advertencia que no sale al paso es otra circunstancia, otra consecuencia de otra cosa. por añadidura. Todavía más, un corolario más. Y además, si llegamos a otro punto, lo es un conector para explicar o exponer algún asunto. A causa de ello, a saber, pondremos más. Ahora bien, anotaré, sin embargo, que cabe señalar. Comenzaré por explicar con base con esto en mente. Con esto quiero decir que considerando así el asunto, considerando que consideremos ahora de tal modo, debo señalar ahora desde esta perspectiva, desde ese ángulo. Después de esta exposición sumaria, Empezaré por considerar, en otras palabras, un conector para indicar una relación espacial, un lugar o contexto a lo largo de. Ahí me interesa llegar para, hacémonos más. al margen de, alrededor de. Aquí debo repetir todo con el tomo y tropezamos, avanzamos un poco más. La perspectiva, con este largo no me hemos ganado. Continuemos nuestro siempre, empezar aquí, En adelante, en el fondo, en lugar de encima, ahí dentro de. Me ocupo en otra parte de. No necesito detenerme pero demos un paso más. Retrocediendo ahora un poco, si recorremos el panorama desde 12 un conector para indicar, justificar una omisión, dejar de lado el desarrollo de una idea o evitar un malentendido. Apenas si vale la pena detenerse. Aquí no entendemos por comprenda, no es que dejando de lado, desde entiéndase bien, yo no, mas no se crea que más que esa adopción de no continuar exponiendo. No diré que no hay que confundir, no parecería necesario, no se busque pues, no se confunda porque no se trata de. Puede parecer que sería un error pensar que tampoco es lícito confundir. Vamos a prescindir de definición de ensayo académico. Es una clase de texto del género argumentativo, en el que se expone, se presenta y defiende un punto de vista. Uno fácilmente remonta el ensayo, un género de la atención. La vida misma del ensayo es compleja, no es una actividad fácilmente definible, y en esa misma proporción no fácilmente gobernable. Su resistencia es doble, a ser definido y a ser elaborado. La atención propia del ensayo es su vitalidad, su dificultad, su fascinación y su potencia para el pensamiento. El ensayo, un género de la atención. Si bien es cierto que el fin mismo de este género está en probar, en ensayar, es igualmente verdadero que en un ensayo debe haber una propuesta. No solo tanteos y escarceos con las ideas, sino también formulaciones argumentadas y sustentadas. Tipos de ensayo académico. Desde la perspectiva del escritor que escribe el ensayo: expositivo, argumentativo, analítico. Expositivo, explica, describe, clasifica, define un objeto, contenido o una audiencia específica, abierto a otras posibilidades. Argumentativo, plantea la postura o el pensamiento crítico del escritor con respecto a un tema, defiende, sustenta y fundamenta esta postura o punto de vista por de razonamientos y evidencias. Analítica, los elementos de un objeto o un evento y la relación que existe entre ellos. Evalúa las relaciones y las conexiones entre los objetos o eventos. Evalúa las relaciones e implicaciones. Los presenta a los lectores o la audiencia. Proceso de escritura. Existe un principio antiguo en la elaboración de escritos llamada retórica, que afirma lo siguiente: la elaboración de cualquier tipo de textos escritos exige un momento previo de búsqueda, investigación y organización de datos. Proceso de escritura inventó, la retórica clásica inventó. Era la primera actividad que debía realizar el orador, comunicador o retórico antes de proclamar un discurso. Se refiere al descubrimiento, una actividad previa clave de encuentro,
organización del proceso de escritura, con el objetivo de localizar en los compartimentos de la memoria los temas, asuntos, pensamientos, nociones generales, allí clasificados, almacenados mediante constantes ejercicios. Proceso de escritura, inventio y la inventio y el proceso de escritura están relacionados y comparten objetivos comunes que luego se concretizan en un saber hacer o técnica. La técnica es la búsqueda y organización de ideas que se realiza antes de escribir o dar un discurso, no se improvisa. Se requiere un proceso que facilite la tarea inicial de escritura. Modelo de Flower y Ace es una sugerencia teórica que consta de 3 elementos fundamentales. 1. La situación retórica. Se refiere al contexto donde se escribe y al propósito por el cual se realiza. 2. La memoria a largo plazo, conocimientos del escritor sobre el tema, consultas bibliográficas y hemorográficas que utilizará en el texto. 3. El proceso de escritura es la dimensión global integradora de cada uno de los elementos implícitos en la construcción del texto. Implica un proceso cognitivo de escritura y es un modelo descriptivo. Contiene procesos mentales y aborda el problema retórico, tema a tratar, destinatario, nicho, propósito de la escritura. Informativo, tipo de texto que se desea escribir. Medio, formato, novela, cuento, poesía. Remitente o emisor. Etapas del proceso de escritura. Preescritura, plantear la situación retórica. Planear. Escritura, elaborar borradores. Evaluar. Revisar. Etapas del proceso de escritura. Preescritura, la planeación consiste en generar y organizar las ideas necesarias para la elaboración del texto. Se recomienda escribir un listado y orden de ideas, un esquema o mapa conceptual y escribir un guión del tema o problema. Desarrollar, plantear la situación retórica. Antes de redactar, despejar los siguientes problemas. Definir el tema, considerar a la audiencia el tipo de texto, escribir el propósito del escrito y esbozar una tesis o los aspectos que se deben de establecer al inicio de la redacción del texto. Escritura, elaborar borradores. Se trasladan las ideas generadas y organizadas al texto escrito. Se materializan en información los argumentos o el análisis presentado por el autor. Para Flower y Ace es la fase de traducción. Se representan las ideas a través de la escritura. 1, 2, 3 o más borradores para enriquecer el texto. Postescritura, examinar a borradores. Evaluar, revisar, generadas y organizadas al texto escrito. Se materializa la información, los argumentos o el análisis presentado por el autor. Para Flower y Ace es la fase de traducción. Se representan las ideas a través de la escritura. 1, 2, 3 o más borradores para enriquecer el texto. Postescritura, examinar revisar. Una vez elaborado el borrador del escrito, se examina la planeación y los objetivos del escritor y de su escrito. Se valora el texto escrito y se revisa de nuevo. El escritor revisa el escrito y también es recomendable que lo revise otro agente o escritor. Las 3 etapas de escritura. Las 3 etapas de escritura se aplican a la escritura de ensayos. Ensayo descriptivo, ensayo argumentativo, ensayo analítico, ensayo analítico. Ensayo analítico. Ensayo descriptivo, ensayo argumentativo, ensayo analítico, ensayo argumentativo, ensayo analítico.